Muy buenos días, muchísimas gracias, hermana Carmen. Buenos días, vamos a pasar a la lectura bíblica, pidiendo al Señor su bendición por su palabra. Todos vamos a recordar este tema cuando leemos este texto, siempre nos pone delante de Dios, porque Dios dice no puede ser burlado, ¿no? Con temor y temblor. Vamos a leer en Hechos 5, capítulo 5, del verso del 1 hasta el 11. Dice: por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta aquí la lectura. Vamos a dar pase al pastor. Muy buenos días. ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy bien. Un saludo también a los que se están conectando también a través de las redes sociales. Un saludo de parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Estamos contentos de tenerles a ustedes, de poder reunirnos como pueblo de Dios para poder expresar nuestra adoración a Dios. Y parte de la adoración a Dios es ahora estar escuchando atentos la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de la iglesia que Dios anhela. Una serie basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y en Hechos de los Apóstoles vemos la iglesia del primer siglo, ¿no? Allí esta iglesia que es el modelo de iglesia que nosotros anhelamos imitar, ¿no? Porque es lo que Dios anhela para su iglesia. Muy bien, hoy vamos a ver entonces en este capítulo 5 la disciplina en la iglesia que Dios anhela. Y vamos a pedir dirección a Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana en el cual nos acercamos ahora a través de tu palabra para escuchar consejo tuyo, dirección tuya y aprender de cómo podernos comportar, de cómo podemos agradarte a ti, Señor, y evitar errores que hicieron en el pasado, que nosotros no caigamos en ello. Háblanos, oh Señor. Dejamos ese tiempo para que tú puedas glorificarte por medio de tu palabra y nos hables. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. En esta serie vimos la semana pasada un ejemplo, ¿no? de la iglesia que es generosa, una iglesia que es movida con poder del Espíritu Santo. Entre ellos vimos el ejemplo de Bernabé, ¿no? Un ejemplo de generosidad, pero también de un siervo de Dios, de cómo Dios lo usó grandemente a Bernabé. Eso vimos, ¿no? Pero ahora vemos un ejemplo negativo,
un contraste de ejemplo, un ejemplo negativo, un ejemplo desalentador del engaño de Ananías y Zafira. Querían atribuir el mérito de ser más caritativos de lo que estaban dispuestos a hacer. Querían dar una apariencia de ser espirituales, Ananías y Zafira. Un engaño. Justo cuando la iglesia estaba marchando muy bien, en pureza, en poder, ahora en este capítulo 5 nos golpea de una escena que a la vez es chocante e indispensable: la disciplina de Dios en su iglesia. Hoy entonces, al ver este pasaje de Hechos 5, del 1 al 11, vamos a confrontar la verdad de que la iglesia que Dios anhela no es solo una iglesia amorosa y poderosa. Dios no solo quiere una iglesia que ama a Dios y ama al prójimo y que es poderosa, sino también quiere una iglesia santa y sincera. Dios quiere que su iglesia sea santa, sincera, que hable la verdad. Vamos a ver que la disciplina, aunque dura, es el cimiento necesario para la pureza que permite que el poder de Dios fluya. Para que Dios obre, necesitamos una iglesia que Dios anhela que sea santa. Y eso remarca el pasaje que vamos a ver. Vamos a examinar este texto y descubrimos que la disciplina en la iglesia que Dios anhela se enfoca en tres aspectos vitales. Tres aspectos vitales que, según este pasaje. Primero, el pecado de fingimiento espiritual. Observamos el pecado, y un pecado de fingimiento, de un fingimiento espiritual. Dice el capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, viendo una heredad, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayéndolo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Jesús denunció una y otra vez la hipocresía de los religiosos de época, de los escribas, de los fariseos. Lo vemos muchas veces, incluso en cierta ocasión les decía sepulcro blanqueado, o sea, por fuera bonito, pero por dentro todo que se pudre, ¿no? Como un sepulcro, ¿no? Una tumba, ¿no? Que a veces le ponen lápidas, todo bonito, hermoso, pero por dentro gusanos, podrido, ¿no? Así, les decía sepulcro blanqueado. Por fuera bonito, pero por dentro terrible. Solo un fingimiento de espiritualidad. La hipocresía, fingir algo que no es. Y lo advirtió a sus discípulos que no se contaminen de ellos, que no se dejen influenciar por este tipo de personas. Nadie es tan desagradable a los ojos de Dios, nada es más desagradable a los ojos de Dios que aquellos que hacen alarde de una belleza espiritual que no tiene, que no posee. Ananías y Zafira fingieron espiritualidad. Miren, es como un niño que va a la escuela, lleva una bolsa de caramelos, le ve la profesora, le dice, ¿quieres compartir tus caramelos con tus compañeros? Y entonces el niño dice, claro que sí, lo va a compartir todo. Y entonces agarra la bolsa y antes de repartir, agarra casi la mitad de los caramelos, los mejores, se los guarda y los reparte todo. Con la intención que todos vean qué niño ejemplar, qué niño tan desprendido, ¿no? Algo muy parecido hizo Ananías y Zafira. No lo repartieron todo, se quedó con parte. El verbo griego nos pisamai, que describe la acción de retener parte del dinero, o como dice el texto, sustrajo del precio. Este verbo en el griego significa robar, hurtar, desfalcar. Entonces no es malversación de fondos propios, sino de otro. En este caso, lo que le pertenecía por derecho al fondo
común cristiano, a la comunidad, porque ellos, ¿qué hacían? Hemos visto la semana pasada, que vendían sus propiedades y todo lo traían para la iglesia, para repartirlo según la necesidad que había dentro de la iglesia. Entonces, ya pertenecía a la iglesia. Entonces, el retenerse parte de ello era un robo, un hurto, es lo que dice el texto, un hurto, un robo. Significaba que el mismo verbo aparece también, miren, este verbo también se usa cuando se habla de Josué, capítulo 7, la historia de Acán. Está en hebreo, pero existe una versión griega, Septuaginta se llama. La palabra que justamente habla de que apartó, hurtó, es justamente esta misma palabra en griego, la misma que describe la acción de Acán, en la historia de Acán, que tomó de Jericó parte del botín dedicado, ¿no? ¿Se acuerdan del botín de guerra, de la conquista de Jericó? Les dijo, de nada tomen para sí, sino todo sea consagrado para el templo, consagrado es para el Señor, les dijo, ¿no? Estaba ya consagrado, pero Acán apartó un manto babilónico, apartó monedas, dinero, y se lo quedó, robó. Esa misma palabra está usándose para Ananías y Zafira en la acción que ellos hicieron. Y hubo juicio divino. Así como hubo con Acán, acá también con Ananías y Zafira. Ellos también habían malversado lo que era sagrado, lo que le pertenecía a la comunidad en el cual reside el Espíritu Santo, la iglesia. Ananías y Zafira, entonces fueron llevados por su codicia, fueron llevados por su apariencia, pero a su vez también codicia. Se quedaron parte del precio. Aquí el problema era el amor al dinero y aparte la apariencia también, trayendo solo una parte, dice, a los pies de los apóstoles, como que si una parte fuese el todo, no como dicen una parte, estoy dándolo todo. Verso 2 dice, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Codiciaron. Eso implica que confiaron más en el dinero y desconfiaron de Dios y en su providencia. Porque si ellos están dando todo, y no se van a quedar desamparados. Dios es soberano, es proveedor, y Él tiene sus maneras de proveer. No confiaron en la palabra de Dios, de que Él provee, sino que pensaron en su propio pensar, en su propia manera de ver las cosas, y guardaron parte. Quizás decían, para los momentos adversos, de repente pasa una emergencia, mejor no lo damos todo, nos quedamos con parte. Pero sí decimos que le hemos dado todo. Como que si Dios no fuese el todo suficiente para cada día. Y que no está dispuesto a darnos en tiempos que sean prósperos o adversos. En todo tiempo Dios es dador. Todo tiempo Dios nos sustenta. Este pecado de Acán, de Ananías y Zafira, es como también se cuenta en una iglesia de provincia, había un agricultor que dijo, voy a dar mi primera cosecha para Dios. Y cuando se dio la cosecha, entonces de los granos de la cosecha, ¿qué hizo? Los mejores granos los separó y los que ya estaban con algunas fallas, los que estaban ahí, como se dice, de segunda, lo puso en una bolsa, una talega, y lo trajo a la iglesia, delante de todos, diciendo,
acá está mi primera cosecha, lo estoy dando todo. Muy parecido, ¿no? A lo que hizo Ananías y Zafira. Eso no le agradó a Dios. Entonces, vemos el pecado movidos por la apariencia y la codicia. Pero ese pecado fue expuesto. El engaño fue expuesto. Ese es el segundo aspecto que vemos en el pasaje, que no quedó oculto. Fue expuesto ese engaño. Y lo vemos en dos partes. Primero fue con Ananías, que fue confrontado, expuesto su engaño, y luego con Zafira, su mujer, que también. Entonces, veamos primero, Ananías fue confrontado. Entonces ahí vemos verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer, ¿no?, de ese precio de la heredad, de lo que has vendido, para ti? Así como el Espíritu inspiró a Eliseo a ver la duplicidad del siervo Giesi al aceptar dinero de Naamán el leproso. Naamán el leproso le dio una ofrenda y Eliseo no quería, pero Giesi sí se quedó y se quedó con ello. Y no se lo dijo a Eliseo, pero Eliseo, inspirado por Dios, le reveló el pecado de Giesi. Pedro sabía el gesto de Ananías, era una mentira, que había dado su promesa, sino solo, no había dado todo lo que había dado de su promesa, sino solo una parte. Pedro no sabía. De una u otra manera, el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Miren, uno no sabe, ¿no? Y puede haber apariencia, incluso, mire, es muy parecido como cuando tú vas al mercado y muchos roban en el peso. No, ahora hay balanzas electrónicas, ¿no? Pero dice que aún esas balanzas electrónicas las pueden truquear. No sé qué le ponen ahí, pero como que el peso no está en cero y hacen que sea menos. Y a veces uno no se da cuenta, una apariencia, te están dando buen puesto, y incluso te regalan algo, ¿no? Una frutita más, dice, cajera, ¿no? Pero en realidad no son caritativos, te están robando en el peso. Y hay municipalidades que ponen balanzas ahí para que tú compruebes el peso, con el peso legal, y tú puedes ir y ver si te están dando el peso real. Y entonces hay personas que sí ponen esa balanza, van y verifican, 50 gramos menos, 100 gramos menos, y puedes ir y reclamar, ¿no? Muy parecido. El Espíritu Santo va a pesar lo que tú estás diciendo y vas a ver exactamente. Tú pretendes engañar, pero no vas a poder engañar a Dios, al Espíritu Santo, pero pretendes querer mentir, engañar. Y Dios lo va a revelar, tarde o temprano. Para Dios podrás engañar a personas, a la gente, a los clientes, a los hermanos en la fe. Quieres engañar al líder, al pastor, pero tarde o temprano Dios lo va a revelar. Ananías, sin duda, esperando allí al frente de la gente, estaba Pedro y habían varios testigos, y se dice que había gente, de seguro que trajo ahí en una mesa, acá está el dinero de lo que he vendido. Por decir, la propiedad lo vendió en $200,000 y ¿cuánto trajo? 100,000. Dijo, acá está, vendí una propiedad y aquí está todo el dinero, acá están los $100,000. ¿No? Y entonces él esperaba que toda la gente, bravo, ¿no?
esperaba que Pedro le dijera, qué buen hermano, ¿no? Que tú estás dando, ¿no? Que estás pensando en los demás, en los necesitados. Allí estaba esperando ese elogio. Pero se va viendo que Pedro más bien lo confronta. Va a estar sorprendido de lo que Pedro le dice. Pedro acusa a Ananías de mentir al Espíritu Santo. Todo esto había sucedido porque había permitido que el enemigo de Dios, Satanás, entrara en su corazón. Satanás llenó el corazón de Ananías como lo había hecho con el de Judas. Satanás allí obró en su corazón y llenó, dice, su corazón de maldad para mentir, para hacer lo malo, así como lo hizo con Judas. Miren, Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Sabes? Judas, ¿qué hizo? Traicionó a Jesús. Lo vendió a Jesús. Pero ¿qué dice que hubo primero? Entró Satanás en su corazón. Muy parecido con Ananías y Zafira. ¿Por qué permitiste entrar a Satanás en tu corazón? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué llenó? Incluso dice, no solo que su corazón entró en un pedacito, sino llenó su corazón, dice. ¿Por qué has hecho eso? Judas vendió a Jesús por dinero. Igual Ananías, motivado por el dinero. Dice Lucas 22:5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y le dieron monedas, ¿se acuerdan? Varias monedas le dieron a Judas para que traicione. Y Judas codició el dinero. Fue tentado, Satanás lo tentó, donde ahí a Judas pues era débil. Era el tesorero, ojo de los discípulos, ¿no? El que guardaba el dinero, y se nota que era codicioso ya desde más antes. Y ahí es donde Satanás influencia con la codicia y traiciona a Jesús por el dinero. Igual, aquí había codicia en Ananías y Zafira por el dinero. Retuvo para sí, no confió en Dios, no le entregó todo. No podía desprenderse todo. No, necesito. Sí, voy a dar, pero voy a aparentar, pero necesito. La codicia. Satanás influenció, lo tentó para hacerlo. Miren, muy diferente el contraste de la entrega llena del Espíritu Santo de Bernabé a la de Ananías, que fue más bien satánicamente inspirada su actitud. Vemos un contraste. La semana pasada vimos que Bernabé también vino y trajo el dinero de lo que había vendido una heredad. Trajo todo. ¿Y por qué fue movido? Una característica de Bernabé que era lleno del Espíritu Santo. Movido por la llenura del Espíritu Santo, fue movido a ser generoso, en dar por la necesidad de los demás, en dar por la necesidad que había en la iglesia. No fue movido por la apariencia. No fue movido porque Satanás puso algo en su corazón. No, era lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Pero Ananías y Zafira, ¿por qué actuaron? Porque Satanás llenó su corazón de codicia. Fue tentado y actuó mal. Satanás llenó el corazón para que mintieran al Espíritu Santo y sacaran, apartaran parte del precio de la heredad. Como ya se señaló, retenieron parte del ingreso. Ahora, el pecado en sí no estaba en retener parte del dinero. Ahí no está el pecado.
En realidad el pecado era en la mentira, y en la mentira al Espíritu Santo, de tratar de mentir al Espíritu Santo. Lo trágico es que eso fue totalmente innecesario. Pedro le recordó, pero ¿por qué has hecho eso? No era necesario que hagas algo así. No era necesario, dice el verso 4, reteniéndola, ¿cómo se te quedaba a ti? Y vendida, ¿cómo estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías no tenía ninguna obligación de vender su heredad. Era algo voluntario. Los hermanos, los creyentes, muchos daban, dice, sus propiedades, pero era algo voluntario. No era necesario hacerlo. Ananías y Zafira no estaban obligados a vender su propiedad y traerlo a la iglesia. Nadie le estaba poniendo una pistola para que lo haga. Nadie lo estaba obligando. Era voluntad propia. Le dijo, no era necesario que lo traigas. Ni no dar el total de toda la venta. Tampoco no era necesario que lo vendiera todo, o vendiera y lo trayera todo. Si lo vendió en $200,000 y quería con 100,000 quedarse, estaba bien. No era obligatorio. Y podía haber dicho, he vendido una propiedad y parte de ello lo estoy trayendo. Aquí está. No era necesario. No era obligación de hacerlo. El acto de dedicar la tierra a la comunidad de la iglesia era estrictamente voluntario. Sin embargo, una vez prometido, se convirtió en una cuestión totalmente diferente. Había sido ya dedicado a Dios. Ahí es el problema. Ellos lo prometieron. Dijeron, vamos a vender una propiedad y lo vamos a ver todo. Y el sustraer, y estaban robando. Y estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ahí es donde radica el problema. Ahí es donde radica el pecado. En aparentar la codicia que hubo en Ananías y Zafira al hacer esto. Prometieron algo, no lo cumplieron. Cuidado con lo que prometes a Dios. Prometes tu servicio. Ya dices una promesa, tu palabra ya está dada. Cuando no lo cumples, Dios lo ve como un robo. Algunos oran por un sueldo o un trabajo y algunos prometen, Señor, mi primer sueldo te lo voy a dar. O algunos solamente por agradecimiento. Gracias, Señor, por el trabajo. Y quiero donar un sueldo, mi primer sueldo. Algunos lo hacen, como las primicias, ¿no? Según el Antiguo Testamento. Los primeros frutos se lo dan al Señor. Eso es en forma voluntaria para nosotros. Entonces, pero si tú ya lo prometiste, el no hacerlo es como Ananías y Zafira. La promesa ya está dada y es el incumplimiento. Es equivalente a lo que hizo Ananías y Zafira. O prometiste una ofrenda especial o tu tiempo y no lo has cumplido. Lo que a Dios prometes, debes hacerlo, debes cumplirlo. El no cumplirlo es algo desagradable para Dios. Entonces Pedro carga sobre Ananías la culpa. Ojo, estamos diciendo que acá Pedro le dice, ¿por qué permitiste esto en tu corazón? Miren, nota la pregunta que Pedro le da a Ananías. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Satanás está influenciando, pero ¿quién es el que pone en el corazón o quién permite que eso entre en el corazón? Ananías.
la persona, el hombre, nosotros. O sea, la culpa no es de Satanás. Es nosotros que permitimos que Satanás influencie en nosotros. Es como Adán y Eva, la serpiente, ¿no? Tentó, pero Adán pudo decirle no, o Eva pudo decir no. Ahí está el pecado, la desobediencia. Fueron tentados, pero la decisión uno lo tomaba. Eso se llama libre albedrío. Tú tomas decisiones para obedecer o no obedecer, honrar o no honrar a Dios. Uno toma la decisión. Satanás te va a influenciar, va a tentarte y va a tentar donde más te gusta. Si el problema es el dinero, por ahí te va a tentar. Si es la parte del sexo, por ahí te va a tentar. Si es el orgullo, por ahí te va a tentar. Si es la parte de la vanagloria, la apariencia, por ahí te va a tentar, como lo hizo acá. Satanás tentó a Ananías y Zafira por la parte de la fama, el dinero, y cayeron y permitieron en su corazón. La culpa no es de Satanás. Ahí le echamos la culpa. Es que Satanás me tentó. Y algunos dicen, pastor, es que yo ya no podía, pues caí en infidelidad porque Satanás me puso a la chica y ahí estaba. En ti está la decisión. No le eches la culpa a Satanás. Él va a tentar. Martín Lutero decía, no podemos evitar que las palomas den vueltas por nuestra cabeza. No podemos evitar, van a querer. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, no hagan nido aquí. Esa es decisión nuestra. O sea, nosotros está en la decisión si los pensamientos de Satanás albergarlos en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, y eso nos lleve a actuar incorrectamente. La decisión es nuestra. Recuerda, cuando uno ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Cristo te ha hecho libre, ha roto las cadenas del pecado, te ha liberado del poder de Satanás. Tenemos libre albedrío, es decir, podemos tomar decisiones, decir no al pecado. No estás obligado, ya no estás encadenado. Cristo te ha hecho libre. ¿Cuántos son libres en Cristo? Así que tú no le eches la culpa a Satanás. Es que Satanás me tentó, yo ya no podía, pues. Algunos incluso, soy hombre, pues, dicen. Eso no te libera, eso no es disculpa. O soy mujer, ¿no? Y que mis palabras, pues, me gusta hablar, chisme. No, tampoco, nada. Nada. Todo. Soy peruano, ¿no? O soy latino y bueno, siempre llego tarde, ¿no? Y bueno, le echas la culpa. Nada. La culpa no le eches a Satanás. Son decisiones que nosotros tenemos. La responsabilidad por el pecado descansa en uno mismo. En este caso, en el propio Ananías. Pedro dice, Ananías había puesto en el corazón hacer estas cosas, lo cual demuestra que no podía echarle la culpa al diablo, el cual tienta, pero no fuerza. O sea, recuerda, la tentación puede venir de afuera, pero está en ti. Santiago 1:3-4 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tampoco no le eche la culpa a Satanás, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahí es donde apunta Satanás, en tus malos deseos. ¿No? En el caso de Ananías, quería apariencia, quería y tenía amor al dinero, codicia. Ahí es donde tentó Satanás. Y abrieron su corazón, no resistieron, no dijeron no. Ananías tuvo libertad de hacer lo que él quisiera con su propiedad. No estaba obligado, volvemos a repetir. Él podía quedarse con la propiedad o venderlo, pero él eligió hacer lo falso.
En ninguna parte de la Biblia se echa la culpa a Satanás por el pecado del cristiano. Siempre la responsabilidad es de la persona, nosotros. La culpa de Ananías era muy grave, pues Ananías había mentido a Dios. Dice el verso 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren, este tipo de pecado aparentemente dice, uy, acá no se van a dar cuenta Pedro, ni los apóstoles, ni nadie. Con su esposa, ¿no? Vamos a decir, lo hemos vendido en 200, pero digamos que 100. Lo hemos vendido todo. Están mintiendo. Acá la acusación es, ha mentido al Espíritu Santo y acá directamente a Dios. Bueno, recordar que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Un solo Dios, un Dios trino, ¿no? Es lo que está acá también hablando. Entonces están mintiendo a Dios. A veces uno piensa que puedes engañar. Y a veces cuando son asuntos de la iglesia, a quien estás tratando de engañar es a Dios. Tú te las tienes que ver con Dios. Aquel como pretende decir, no, sí voy a dar tal cantidad, voy a dar mi promesa, voy a dar mi apoyo, mi ofrenda, tanto. Y lo dice públicamente y luego no lo hace. O da parte. ¿A quién está mintiendo? ¿A los hombres o a Dios? Igual pasa en la consejería. Cuando a veces confrontamos a un hermano, una hermana, por algo. Y uno sabe los datos, que ha hecho tal cosa, pero a veces no quiere admitir. Miente. ¿A quién está mintiendo? ¿Al pastor? ¿O está tratando de mentir a Dios, al Espíritu de Dios? Es igual, no has mentido a los hombres, dice, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Era un asunto espiritual. Miren, esa es la gravedad del pecado que estaba cometiendo Ananías. Y Pedro se lo dice. Si pensamos que podemos hacerle la trampa a Dios, llegará el día que nos daremos cuenta de que es a nosotros mismos a quienes hemos puesto una trampa fatal. El problema es contigo, tú mismo te estás poniendo cabe, como se dice, ¿no? La confrontación, entonces de aquí luego hubo un juicio, pero antes de continuar con el juicio, veamos cómo fue el caso de Safira, cómo fue confrontada. Y entonces la confirmación del engaño ahora se da en Safira. Verso 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces, ya fue confrontado Ananías y hubo un juicio. Ella no estuvo enterada de nada. Pasó 3 horas, ahora vino ella, le tocó el turno a ella. Y Pedro le pregunta, ¿vendieron la propiedad en $100,000? Sí, dice Safira. Sí, fue eso, porque es lo que trajeron como donación. Pero en realidad, ¿en cuánto lo vendieron? 200. Bueno, estoy diciendo un número, ¿no? Porque acá no dice. Entonces, lo vendió en 200, pero dijo 100. Comprobado. Pedro ya sabía la mentira que había. Pero la estaba confrontando, a ver si dice la verdad, a ver si de repente sí confiesa, o a ver si se da cuenta, porque estaba ¿dónde estaría, no? Ni estaba enterada de que había muerto su esposo y había un juicio y toda la gente, ni enterada. ¿Qué estaría haciendo? Y entonces vino y no estaba su esposo, y seguro que en la mesa estaba el dinero también. Y de repente se debería haber dado cuenta que algo no estaba bien. Y la pregunta de Pedro, al decir eso, debería ella darse cuenta, ¿no? Pedro incluso de repente le hubiera dicho, oye,
tu propiedad no ha sido vendida 200 y ahora dice 100, ¿cuál es la verdad? De repente ahí era más explícito, ¿no? Ella se hubiera dado cuenta y dice, sí, perdón, ¿no? Pero se nota que ahí el pecado en ella estaba enceguecida. Esta respuesta afirmativa estaba Safira confirmando su culpa al continuar con la mentira. Pero si Pedro le hubiera mencionado el precio de venta real, su respuesta habría sido de repente diferente y habría admitido culpa y una confesión. Su ceguera espiritual le hizo mantenerse en su actitud pecadora. Con su respuesta, ella estaba demostrando no solo que persistía en el pecado, sino también una actitud de no admitir su culpa. Con su respuesta sellaba su propia condenación. No había culpa alguna en ella. Tanto era su ceguera espiritual. A veces el pecado nos enceguece y a veces te crees tu propia mentira. Te lo crees tú mismo y no admites la culpa. Y ahí es el problema. Es muy diferente que si tú admites la culpa de haber cometido un pecado, Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a restaurar. Pero si tú no admites tu pecado, no admites lo que has hecho, ahí Dios no puede proceder a perdonarte, no puede proceder a restaurarte. Y aquí esta mujer no confesó. Su ceguera espiritual la hizo mantenerse en esa actitud pecadora. Ananías y su mujer se habían puesto de acuerdo en contar la misma historia. La misma historia se había puesto. Los dos eran culpables. Ella se había hecho cómplice al marido. Ojo que aquí la cabeza es el marido. A él primero fue el juicio. Pero ella fue cómplice. Ella pudo él de repente dijo, nos vamos a quedar. Y ella de la parte de la venta. Y ella puede haber dicho, no hagas eso. Di nomás la verdad, la mitad. O no, ¿por qué no confiamos en Dios y dalo todo? Pero ella se puso de acuerdo en el pecado de su esposo. Los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir que en tal cantidad lo hemos vendido y que todo eso lo estamos trayendo. Y eso es justamente, ella se había puesto de acuerdo porque ella no sabía qué le había pasado a Ananías y dijo la misma versión, la misma mentira. Triste cosa es que los parientes más allegados que deberían estimular mutuamente a hacer el bien, se endurezcan mutuamente para hacer el mal. En vez de ser la ayuda idónea, se juntaron para hacer el mal. Qué triste, ¿no? Qué triste. Safira también mintió al Espíritu del Señor. Verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Mentir, tentar, ¿no? O sea, ¿por qué? Igual que le dijo la misma pregunta a Ananías, en este caso mentir, pero acá dice tentar. Pedro le muestra la fealdad de su pecado. Había tentado al Espíritu Santo. Quienes tienen la presunción de pecar confiando en su impunidad estaban tentando al Espíritu de Dios. Dios dio a su pueblo el mandato en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masat. Bueno, el pueblo de Israel lo tentó muchas veces estando en el desierto. Pero entonces dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y aquí estaban tentando al Espíritu de Dios. Están mintiendo. Como lo dije, ¿no? A veces ahí somos confrontados, ¿no? Como le dije, a veces he confrontado a personas y a veces dan su versión, mienten, para a veces cuidar su apariencia.
No, pero ¿qué va a pensar el pastor? ¿Qué va a pasar la iglesia? Que he hecho tal cosa, y quiere guardar cierta apariencia espiritual, como Ananías y Zafira. Como a esas parejas que viven apariencia, ¿no? Pero están mal, pero a veces están en una apariencia. No. No pueden estar impunes. Dios va a revelar tarde o temprano lo que hay. Y bueno, y esto nos lleva al tercer punto, las consecuencias severas. Juicio. En el caso de Ananías y de Zafira, dos partes igual. Primero el juicio con Ananías y luego con Zafira. En el caso de Ananías, el juicio fue inmediato sobre Ananías. Y entonces cuando le dices, ¿por qué has hecho esto? Y al oír Ananías, estas palabras, ¿qué dice? Cayó y expiró. Es decir, murió al instante. ¿Qué habrá pasado ahí? Un ataque al corazón, un shock, no sé, un rayo. No dice el detalle, pero dice que cayó al instante y expiró. Este castigo de Ananías podría parecer severo, decir, pero ¿qué está haciendo? Solamente estaba trayendo algo y, bueno, ha mentido, sí, pero ¿qué tanto el juicio de Dios para que muera? ¿Dios es justo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue exagerado Dios? No, Dios no es exagerado. Le mandó juicio directo a Ananías por lo que había hecho, porque su pecado, su afrenta, era contra el Espíritu Santo. Servía, además, para que otros no fuesen tentados a imitarles. Estaba haciendo Dios un ejemplo al inicio de la iglesia, muy parecido al pecado de Acán, uno de los primeros pecados en la conquista a la tierra prometida, que en ese tiempo no estaba permitiendo. Hubo derrota del pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Por el pecado que hubo. Y tuvieron que buscar y Acán lo encontraron. ¿Y qué hicieron con Acán? ¿Se acuerdan la historia? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Dios dijo? Lo apedrearon, a él y toda su familia y todo lo que tenía. Juicio. Había que purificar el pueblo de Dios, la iglesia. Disciplina. Y eso es lo que hizo aquí también. Purificaron. Dios purificó la iglesia. Aquí el ejecutor de la sentencia es Pedro, pero más que Pedro fue un acto del Espíritu Santo por medio de Pedro. La ofrenda, el pecado fue contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que impuso el castigo. Esto provocó miedo reverente sobre la iglesia y los creyentes. Verso 5. Y vino gran temor, ese temor reverente, sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Hubo miedo, temor, para que puedan vivir en santidad los demás también. Que no cometan el mismo error de Ananías y Zafira. Y eso nos debe servir como enseñanza para nosotros, para no cometer la misma falta, el mismo pecado de Ananías y Zafira. El entierro de Ananías no duró más de 3 horas, porque luego dice que vinieron los que enterraron después de 3 horas, siguiendo el texto. No pasó de 3 horas, lo enterraron en forma inmediata. O sea, no hubo un velorio en que estaba ahí en un cajón y venían los familiares y oraban, ¿no? Ni la esposa estuvo en su entierro. A veces los entierros en Palestina no eran largos, rápido lo hacían.
pero no era tan rápidos en este caso como en 3 horas. Esto eran bien rápidos, salvo las circunstancias, que sean inusuales, se haya suicidado o habría sido un criminal o había un juicio directo de Dios, como en el caso de Ananías, había habido un juicio de Dios. Entonces, por ello, inmediatamente lo enterraron, como decir, no nos contaminemos como este hombre, enterrémoslos de inmediato. Y es lo que hicieron. En menos de 3 horas lo enterraron. Nadie le lloró, nadie. Ahí estuvo. Miren cuánto fue el juicio de Dios. ¿Y qué pasó con Zafira? Verso 10. Igual, cuando fue confrontada, dice el verso 10, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Miren, igual, juicio inmediato. Murió, cayó. Los mismos jóvenes que habían hace poco enterrado a su esposo, estaban de regreso. Vienen y otra vez encuentran otro muerto, a Zafira. La levantan y ahora la llevan a enterrarla con su marido. Juicio de Dios. Y aquí se confirma la seriedad del pecado, con la muerte también de Zafira. Los jóvenes tenían que repetir lo que habían hecho hace pocas horas. Sacan a Zafira y la sepultan junto con su marido. El resultado, gran temor sobre la iglesia. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. La noticia relacionada con la muerte de Ananías y Zafira se difunde por todas partes, llevando el mensaje de Dios que no tolera el engaño ni la falsedad en la iglesia. Dios, entonces ese era el mensaje. Dios exige santidad, no tolera el engaño o la falsedad en la iglesia. El repentino juicio de Dios sirvió como disuasivo para guardar a la iglesia como un refugio de verdad e integridad. Dios muchas veces va a permitir la disciplina en forma pública para que los demás se alineen también. El veredicto de disciplina en la iglesia es algo que disuade a otros a no pecar. Miren, lo dice 1 Timoteo 5, 19, 20, cuando nos habla acerca de cómo hacer la disciplina dentro de la iglesia. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Al que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Miren, la disciplina de la iglesia, cuando alguien comete una falta, lo primero es tú con esa persona. Si la falta fue contra ti, arregla, habla con esa persona, exhórtale en forma personal. Si no te hace caso, sigue y persiste en su pecado, no admite su pecado, no admite lo que es, ¿qué hace? Ve, otra vez confróntala, pero con 1 o 2 testigos. Y ahí confróntalo. Si aún así miente, llévalo, dice, a las autoridades de la iglesia. Y ahí se puede disciplinar en forma pública. Decir, ¿no? Este hermano, tal hermano, se ha portado mal y toda la iglesia se entera. Pero es un proceso, no es inmediato. Algunos quieren saltar de frente a que lo disciplinen. No, hay ese proceso. Pero durante el proceso le están dando oportunidad a la persona a admitir su pecado. Y Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar. Pero el problema es cuando uno no admite. El problema es cuando uno cierra su corazón, como Ananías y Zafira. No admitieron. Y entonces ahí vino el juicio. Pero ahí dice, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, a veces la disciplina de Dios es a veces es drástico para que otros no cometan lo mismo.
como ejemplo, para que también no te pase lo mismo a ti. Entonces Dios lo hace eso, como ejemplo de qué no hacer y qué cosa nos puede pasar. Y es mejor estar advertido. El fuerte deseo de Dios es de una iglesia pura y su disposición de tomar medidas drásticas a fin de lograr ese deseo fueron tan evidentes en todos lo que vieron y hicieron. Dios quiere una iglesia santa. Jesús viene por segunda vez. La iglesia es la novia y Dios viene por la novia para darse las bodas del Cordero allá en el cielo. El encuentro de la novia con Jesús y haber bodas de Cordero en el cielo. Pero quiere hallar una iglesia pura, santa. ¿Y qué es lo que va Dios a hacer? Lo dice, ¿no? Que la ama, da por su vida para Él para mantenerla santa. Dios, el pecado de repente lo puedes ocultar, querer engañar a los hombres. Recuerda que a Dios no le puedes en realidad engañar. Dios nos va a dar discernimiento para descubrir la mentira. Pero si no, también Él mismo se encarga de hacerlo, que un pecado salga a la luz. Y Dios está haciendo eso también en la iglesia. Hay varios casos. Y Dios también va a sacar las cosas o las personas que, como en la parábola de la vid y los pámpanos, Dios quiere que la iglesia tenga fruto y fruto en abundancia. ¿Y qué hace? Dios va a podar, va a limpiar, va a santificar, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Satanás se va, como en este caso, va a atacar con fuerza a las personas y algunos van a ceder. Pero Dios va a limpiar su iglesia. Yo noto algo así, ¿no? En este tiempo, Dios está sacando personas que ya no deberían estar, que son personas que están estorbando, que están impidiendo, así como Acán, para que no avance. Dios quiere una iglesia santa. Y eso implica en cada uno de nosotros. No permitamos que Satanás contamine nuestro corazón, nuestra mente. Dios quiere una iglesia santa. No caigamos en la codicia, no caigamos en la apariencia de espiritualidad, queriendo fama, aparentar algo que no es. Reconozcamos nuestras fallas, nuestras faltas ante Dios. Y Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar. Dios, no es necesario incluso hacer cosas así. Seamos transparentes. Cumplamos con nuestras promesas a Dios. Amén. Dios nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres? Y Dios quiere que estemos en esa libertad. Y tenemos la libertad, entonces, de tomar decisiones y decirle no a Satanás. ¿Le vamos a decir no a las tentaciones de Satanás? Amén. Nos vamos a mantener entonces en santidad. Que nos sirva de ejemplo. Así como en la iglesia del primer ciclo va a pasar, también en la iglesia de Villasol, cosas así. No nos sorprendamos. Pero Dios se va a encargar de purificar su iglesia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque reconocemos que tú eres santo y tú vienes por una iglesia santa y tú quieres que nosotros podamos, oh Dios, estarte buscando en santidad. Que tú quieres, oh Señor, que
todo el pueblo tuyo, toda la iglesia esté en ello. Pero cuando hay una mancha por ahí, tú te vas a encargar de purificar, limpiar, porque quieres guardar tu iglesia. Así como lo hiciste con el pueblo de Israel cuando fue a la conquista de la tierra prometida. Revelaste el pecado de Acán. Se purificó, porque en ese tiempo hubo derrota por causa de él. Pero solucionado el asunto, pudieron ir a la conquista. Señor, de igual forma, tú haces con tu iglesia. Oh Dios, no permitas que nuestro corazón se endurezca o nuestro corazón permita la tentación del diablo, de Satanás, y albergue en nuestro corazón, nos contamine, y no permitas que ese pecado se persista. En primer lugar, no darle lugar en ninguna parte. Y si ya caímos, confesar, pedir perdón. Y tú estás dispuesto a restaurarnos. Señor, tú quieres una iglesia santa. Y eso implica que cada uno de nosotros vivamos en santidad. Oh Señor, gracias por tu palabra. Es posible ser santos porque tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.